libro de Filipenses, el capítulo número 2, Filipenses capítulo número 2, versículos del 5 al 11, me parece. Vamos a estudiar hoy y el próximo domingo esta porción bíblica en el contexto de la decisión más importante que tenemos que hacer con relación a la Navidad, ¿right? No es la decisión más importante que tengamos que hacer en la Navidad, pero la decisión más importante que tenemos que hacer con la Navidad, ¿right? No es la decisión más importante que tenemos que hacer en la Navidad, sino la decisión más importante que tenemos que hacer con la Navidad. Es una palabra lo que varía en lo que acabo de decir, pero el significado de ambas declaraciones es muy distinto, sumamente distinto, y el deseo de mi corazón es que Dios me ayude. Hace un momento, mientras veníamos para acá con mi esposa, veníamos orando y pidiéndole que me ayudara, que me diese pues libertad para poder hablar, que desatase mi lengua. Sabes que a veces se me lengua la traba, right? Como decimos, ¿verdad? ¿Sabes? Traba la lengua y tengo dificultad a veces para hablar, ¿no? Y que hoy no sea de esa forma, pero sobre todo que hable con claridad. Aprovecho la oportunidad para darle gracias a todos ustedes por la fidelidad que demuestran cada día más y más para con el Señor Jesucristo, y esa fidelidad se ve a través de su fidelidad para con la iglesia, la forma que se cuidan unos a otros, la forma en que se exhortan unos a otros, como oran unos por otros. Y pues yo, al igual que Pastor Marcelo y Pastor Willy, me siento bien dichoso, feliz de ser parte de una iglesia que, aunque numéricamente no es muy grande, es una iglesia saludable, una iglesia fuerte, una iglesia que es una familia, y es bien chévere. Gracias por el apoyo, y solamente por el apoyo, sino porque este año que está próximo a concluir, ustedes no solamente han apoyado, pero la mayor parte de ustedes nos han ayudado a empujar. Una cosa es apoyar, otra cosa es empujar. Y ustedes nos han ayudado mucho en ese proceso de empujar la obra que Dios está haciendo por medio de nosotros, todos nosotros aquí en la iglesia, y pues bien agradecido. Saludo de parte de mi mamá, así que mejorando. Saludo de parte del pastor Fernando Miranda y su esposa y los hermanos de allá, la iglesia de Dios que se reúne en Santo Domingo de Heredia, que se llama La Biblia Dice. Saludos de parte de ellos. Nos recibieron a Rosa y a mí en formas que no nos merecemos, nos cuidaron, como dicen los ticos, nos chinearon, ¿sabes? Nos amamantaron, ¿verdad? ¿Sabes? Y pues fue una experiencia muy bonita. Tuvimos la oportunidad de descansar. Los 2 días y medio que estuvimos allí fue descansando o caminando por un jardín precioso que había en la localidad donde estamos quedando, y luego de eso pues predicar y reunirnos con pastores y hablar con ellos y edificarnos unos a otros. Así que gracias nuevamente por las oraciones, por su fidelidad, por su asistencia y por el respaldo y el amor que tienen por la palabra de Dios y por los siervos de Dios. Así que de verdad bien agradecido. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11. Como le dije, quiero hablarle hoy acerca de la máxima, la mayor, la más importante decisión que el ser humano debe tomar en cuanto a la Navidad. No en la Navidad, sino en cuanto a la Navidad. Por muchos años me ha escuchado decir que la vida nuestra en el presente, lo que somos en el día de hoy, es el resultado de las decisiones que nosotros hemos tomado con las opciones que se nos han presentado. Amén. Muchos de nosotros, a través de la historia, pues hemos tenido, nos hemos visto forzados a tomar decisiones, y algunas de ellas no han sido las mejores decisiones, y en el día de hoy pues estamos cosechando el resultado de esas decisiones. ¿Cuántos pueden decir en el pasado yo tomé malas decisiones y hoy pago por ellas? De toda clase, familiares, relacionales,
financieras, de carácter espiritual, religioso, lo que sea. Hemos tomado decisiones incorrectas y pagamos las consecuencias de esas decisiones incorrectas. De la misma forma, pues podemos mirar atrás en nuestras vidas y pues hemos visto, hemos tomado decisiones que han sido correctas y en el día de hoy pues disfrutamos el resultado de esas decisiones correctas. Y nuevamente, relacionales, religiosas, espirituales, financieras, así por el estilo. Así que la vida nuestra, en esencia, es eso, lo que somos en el día de hoy. El resultado de las decisiones, mejor dicho, el resultado de las decisiones que hemos tomado con las opciones que se nos han presentado. Right? Now, hay cosas en broma y en serio. Ahora un poquito en broma, ¿verdad? Un hombre y una mujer, un esposo y una esposa, que antes de casarse decidieron que el esposo, tomaría las decisiones grandes en su relación y que la esposa se encargaría de tomar las decisiones pequeñas en la relación de ellos. Después de 20 años de matrimonio, alguien les preguntó que cuál había sido el resultado del acuerdo en que habían llegado, ¿verdad? Y el hombre respondió: excelente. En todos estos años que hemos tenido de matrimonios, nunca he tenido que tomar ninguna decisión grande. Jamón, tú y yo debemos retirarnos. Ahora, quizás antes de las 5 de la tarde, algunos de nosotros podamos procesarlo, ¿verdad? ¿Sabes? No. Sí. La esposa, todas las decisiones son pequeñas, así que ella las tomaba, ¿verdad? O sea, eso es medio en broma, ¿verdad? Es para bajar un poquito el estrés que quizás algunos de ustedes tienen. Hablando con seriedad con relación a las decisiones, alguien hace mucho tiempo dijo que lo más difícil en esta vida es decidir qué puentes debemos cruzar y qué puentes debemos quemar. Lo más difícil posiblemente, en la vida del ser humano es decidir cuáles son los puentes que yo debo cruzar y cuáles son los puentes que debo quemar. Porque hay puentes que es imprescindible cruzar, que debemos cruzar, porque el resultado de cruzar esos puentes es bendición en nuestra vida. Eso suena un tanto egoísta. Para nosotros, los que somos de Cristo, el cruzar esos puentes resulta en la gloria de Dios. Amén. Hay puentes que debemos quemar porque esos puentes, el resultado de cruzarlos es vergüenza o mancha para el nombre de nuestro Señor. Así que la vida nuestra en el presente es resultado de las decisiones que hemos tomado con las opciones que se nos han presentado. Y me parece a mí que la realidad bíblica de la Navidad, no la realidad comercial de la Navidad, no la realidad cultural de la Navidad, sino la realidad bíblica, lo que la palabra de Dios dice con relación a este evento que nosotros conocemos como Navidad, la realidad bíblica de la Navidad nos confronta, creo yo, con la más grande y más importante de las decisiones que cualquier ser humano pueda tener en su vida. Quizás usted sabe de qué estoy hablando, quizás no sabe de qué estoy hablando, quizás tiene una idea, quizás no muy clara. El punto es que lo que Dios mueve a su siervo, que soy yo en este momento, a hablarle en el día de hoy, es ese detalle, ese asunto, esa realidad bíblica que está encerrada en lo que conocemos como la Navidad. Tiene mucho que ver con la porción bíblica que vamos a estudiar en el día de hoy, que es Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 1. Yo le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Vamos a leer la escritura en este momento. Mano Arnaldo, si lo sube un poquitito, estamos felices. Alabado sea el nombre del Señor. God is good? All the time? All right, okay. Now, leemos esta porción bíblica y desde ahora me gustaría que tratase de poder, ¿cómo es? Quisiera que tuviera la disposición, el deseo dentro de usted, o que le pidiese a Dios que pudiese dentro de usted el deseo, porque Él es el que pone en nosotros tanto el querer como el poder por su buena voluntad. Amén.
que Dios pusiese el deseo dentro de usted, quizá usted pudiera orar de esa forma, de poder pues ser enseñado por Él. ¿Sabes? Señor, yo quiero que tú me enseñes, right? Porque Dios te bendiga. Cuando Dios es el que nos enseña, entonces es que nosotros pues podemos entender las cosas que aprendemos. Amén. Sí, es que usted allá donde usted está sentadita, Señor, enséñame tú. El pastor va a predicar, pero enséñame tú. ¿Sabes? Que cuando seamos la palabra, seas tú, Señor, el que me abra los ojos del entendimiento y yo pueda ver la realidad esta de la Navidad de forma tal que yo pueda tomar la decisión correcta con relación a la Navidad. Amén. All right, so yo leo el primer versículo, como hacemos entonces, ustedes responden. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir, esta actitud, esta forma de pensar, esta forma de ver la vida, que también hubo en Cristo Jesús. En vez de hacer eso, en vez de aferrarse a eso, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Por eso Dios, por la actitud, por la decisión de Cristo de despojarse a sí mismo de su deidad, de hacerse hombre como nosotros, de humillarse a sí mismo, hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por eso, por haber hecho eso, dice la Escritura, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Todo el mundo, por favor. Y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. La gloria de Dios Padre. Así que si miran sus notas, la enseñanza está abajo del subtítulo, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Amén. Así que pueda sentarse y abramos nuestros corazones a la enseñanza que Dios tiene para con nosotros. Para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Es lo último ahí en el versículo 11 de Filipenses capítulo 2 nos dice. Sin duda alguna, la proclamación, como dice aquí, ¿sabe? Y que toda lengua confiese, y que toda lengua proclame, y que toda lengua aclame, y que toda lengua diga, y que toda lengua siga proclamando que Jesucristo es el Señor. Que se mantenga eso en todos lugares, en los cielos, la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, que todo el mundo proclame, que todo el mundo sea un heraldo que se mantenga diciendo que Jesucristo es el Señor. Así que esa proclamación de que Jesucristo es el Señor, me parece a mí, que voy a estudiar un poquito el asunto, que es el centro, es el corazón, es el alma, es la esencia misma de la iglesia primitiva, el alma de la iglesia, el alma. Había un hombre en Puerto Rico que se llamaba Gino Romeri, que muy conocedor de la música y muy elocuente en sus palabras, y un hombre muy especial, el cual yo respetaba mucho, y tenía un programa en la noche, tarde en la noche, y él hablaba, decía unas cosas que estaban grabadas, y decía que la música es el alma de los pueblos, que un pueblo sin música es un pueblo sin alma. Se lo decía de una forma que todo el mundo se lo creía, y yo por mucho tiempo repetía eso. Y con ese mismo énfasis, con esa misma convicción, yo me atrevería a decir, y estoy convencido que esa forma, es que esa proclamación, Jesucristo es el Señor, era el centro, era el corazón, era el alma, era la esencia misma de la iglesia primitiva. No hubiese habido iglesia primitiva a menos que existiese esa proclamación, Jesucristo es el Señor. Ese sentir, esa proclamación de que Jesucristo es el Señor está en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento particularmente, e inclusive fue parte, el primer sermón que está registrado, que se predicó, el primer sermón evangélico, si usted quiere, o cristiano,
incluye precisamente esa afirmación. Si usted mira en sus notas en la pantalla posiblemente, en Hechos capítulo 2, versículo 36, Pedro, el apóstol Pedro, está predicando en el evento este que nosotros conocemos como el día de Pentecostés. Es cuando está la primera predicación y Pedro, entre las cosas que dice en el versículo 9 del capítulo, mejor dicho, versículo 36 del capítulo número 2, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los israelitas, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, ¿qué? ¿Qué dice? Desde el primer momento, desde que comienza la proclamación del Evangelio, la proclamación de que Jesucristo es el Señor, es el meollo, es la esencia misma. En el Nuevo Testamento, si usted decide ponerse a hacer un pequeño estudio acerca de esta frase, se va a encontrar que Jesucristo es proclamado Señor 750 veces. En 750 distintas ocasiones, Jesucristo es proclamado como el Señor. Así que yo, por otro lado, mientras estuvimos en Costa Rica, la mayor parte del tiempo lo que pasé fue estudiando esta porción bíblica, el tiempo que tenía libre para hacerlo, que fue mucho, convencido de que este pilar de nuestra fe, y pilar de nuestra fe es esa afirmación, que Jesucristo es el Señor. Ese es el pilar mayor. Sin ese pilar se derrumba todo el endamiaje de la iglesia evangélica. De este pilar de nuestra fe, creo yo que está en el centro mismo del significado de esta cuestión que llamamos Navidad. Y de paso, Navidad y encarnación, para efectos del estudio de la mañana de hoy, de la tarde de hoy, estamos hablando de lo mismo. La Navidad es la encarnación. La Navidad es cuando Dios decide hacerse hombre en la persona del Señor Jesucristo. Amén. O sea, Navidad y encarnación, en esencia, son la misma cosa. Así que el hecho de que Jesucristo es el Señor es el centro mismo, es la esencia misma del significado de la Navidad. Por eso la pregunta más importante que cualquier ser humano puede hacerse es posiblemente, nuevamente, ¿cómo yo voy a responder a la realidad bíblica de la Navidad? Pilar central de este evento, el significado de la Navidad, es el hecho de que Jesucristo es el Señor. El hecho de que el bebecito que nace en el pesebre, dice la Escritura, confirma la Escritura, y tú y yo que hemos creído, sabemos porque vive en nuestros corazones, de que el bebecito ese que nace en el pesebre, un día sería exaltado como el Señor de todas las cosas. Así que el asunto es ¿cómo tú y yo vamos a responder a la Navidad? ¿Qué decisión nosotros vamos a tomar en cuanto a la Navidad? No en la Navidad, sino en cuanto a la Navidad, en cuanto al evento de la encarnación que tú y yo conocemos como la Navidad. Interesante, porque pasajes que nosotros hemos leído a la saciedad y que hemos escuchado aún cuando ni cristianos éramos, porque en nuestros países de ascendencia, o que traemos nuestra herencia española, pues crecimos con los villancicos y con Hacia Belén se encamina, María con su amante esposo y canciones de Navidad con relación al pesebre y todo este número de cosas, ¿verdad? Y los pastores que recibieron la anunciación de los ángeles, de las huestes celestiales, pues nosotros crecimos escuchando lo que la palabra dice de labios de un ángel, del ángel del Señor, es identificado en Lucas capítulo 2, en el versículo 11, donde dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. ¿Qué es quién? Cristo, no Jesús, Cristo el Señor. Esas son las buenas nuevas. O sea, paz y buena voluntad a todos los hombres, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Y ese Salvador no es Cristo Jesús, es Cristo el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que la pregunta entonces es, ¿qué significa o qué implicación tiene el que Cristo sea el Señor? Especialmente
cuando dentro de 2 o 3 días vamos a estar celebrando en esta cultura de consumo, esta cultura materialista, esta cultura hedonista, esta cultura humanista, donde nosotros nos ha tocado vivir el evento que se llama Navidad. Otra vez, ¿qué significa o qué significado tiene el que Jesucristo sea el Señor? ¿Qué implicación tiene eso, el que Jesucristo sea el Señor? Aún más específico todavía, cuando dentro o ya mismo, vamos a estar celebrando el día 24 o 25 de este mes, en esta cultura que vivimos, la Navidad. ¿Ok? Mi propósito en el día de hoy es compartir algunas cosas con ustedes con relación a eso. ¿Cuál es el significado de esto? De forma tal que la decisión que nosotros vayamos a tomar sea una decisión que sea acertada y que tengamos claro por qué celebramos las cosas que celebramos, y que cuando llegue el momento de cantar, yo estuve a punto, se me ocurrió, Nori, decir, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la enseñanza primero y después hacemos la alabanza. De forma tal de que cuando hiciéramos la alabanza, las cosas que dijéramos con relación a la Navidad y a Jesucristo y a todas esas cosas que decimos en la alabanza, pues las hiciésemos luego de tener un recordatorio fresco de quién es Jesucristo y qué es esto de que Jesucristo es el Señor. Así que para efectos de la enseñanza, en la primera, la nota suya, ahí donde dice, para gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor, inmediatamente dice, número 1, Jesucristo reina desde la más alta posición, y eso es en respuesta a la pregunta que hice hace un momento, ¿qué significa, qué significado tiene el que Jesucristo sea el Señor? Lo primero que podemos decir es que Jesucristo, el significado es que Él reina desde la más alta posición. Quiere decir que no hay una posición más alta que la que Jesucristo tiene, donde está Él en este momento reinando. Él reina desde la posición más alta que pueda haber, right? En todo lugar, en los cielos, en la tierra, bajo la tierra, donde quiera, en la posición más alta. El versículo 9 nos dice, por eso Dios, no se olvide, y el por eso fue, la frase esa, por eso, se refiere a la disposición de Jesucristo de desprenderse de su deidad, right? El ser Dios no lo tomó como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó de eso, sino que tomó forma humana, y no solamente humana, sino de siervo. No solamente eso, sino que murió, y no solamente murió, sino murió en la cruz. Por eso, versículo 9 dice, por eso, como resultado de eso, en respuesta a eso, versículo 9, Dios lo exaltó ¿sobre qué? Lo exaltó sobre todas las cosas. Y yo le pido por favor, como siempre hago, que por favor subraye algo. Y subráyeme eso por favor. Subraye, lo exaltó sobre todas las cosas. Porque eso es altamente significativo. Esa frase, lo exaltó sobre todas las cosas, es una frase que solamente es utilizada en una ocasión en toda la Biblia. No hay ningún otro lugar en la Biblia que esa frase sea utilizada. Lo exaltó sobre todas las cosas. Y en la riqueza del idioma griego, esa frase implica esto, implica ser súper eminentemente exaltado por encima de todo. Ser súper eminentemente exaltado por encima de todo. Esa es la implicación. Acuérdense, como he dicho tantas veces, que nosotros tenemos un idioma precioso, de paso, comparado con el inglés. Nuestro idioma es high class, ¿no? El inglés es español es tremendote. Pero la realidad es que el español, comparado con el griego, es porque el griego es un idioma rico, right? ¿Sabes? Nosotros tenemos presente, pasado y futuro, y yo no sé cómo se llama eso, ¿verdad? La cuestión es el tiempo, ¿verdad? Pero yo sé, en el griego hay como 25 de esos. Nosotros tenemos 3, presente, pasado y futuro, imperfecto, pluramperfecto, esas cuestiones. Pues el griego no es así, ¿verdad? O sea, lo que quiero decir es que el griego es un idioma rico, un idioma pero bien, ¿cómo decir? Enriquecido, si usted quiere. Y en la riqueza de ese idioma, esta frase, lo exaltó sobre todas las cosas, implica eso. Implica el ser súper
eminentemente exaltado por encima de todo. Así que eso es lo que la Escritura dice. Por eso Dios súper eminentemente lo exaltó por encima de todas las cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, escuche bien, porque aquí, como siempre hacemos, vamos a estudiar la Escritura, vamos a ver cómo la Escritura aplica a nuestras vidas, cómo podemos nosotros pues nutrirnos de ella, cómo la Escritura afecta mi vida, mi matrimonio, mis relaciones, las decisiones que tengo que tomar, pero lo hacemos siempre asegurándonos que lo hacemos en un contexto bíblico. Amén. Luego los miércoles acerca de la necesidad que tenemos de estar conscientes de que estamos en una guerra espiritual y que necesitamos saber que hay una posición defensiva que es estar firmes, pero hay una posición ofensiva que hay que atacar al enemigo. Pero hicimos la claridad inmediatamente que precisamos atacar al enemigo, pero de una forma correcta, conforme como la Biblia dice que debemos atacar al enemigo. Amén. O sea, el nombre del Señor. Esto que estamos hablando ahora, acerca de que Jesucristo es el Señor, súper eminentemente exaltado por encima de todas las cosas, de todo. ¿Y todo es? Todo. Necesitamos ver esa verdad y apropiarnos de ella, de forma que afecte la vida mía, cuáles son mis prioridades, qué voy a hacer con el poquito dinero que tengo en los próximos días con relación a la Navidad. ¿Qué voy a hacer con el poquito de tiempo que tengo disponible? Amén. ¿Cómo voy a responder todas esas cuestiones, verdad? ¿Sabes? Now, el que Jesucristo, preste atención, como diría el comediante en Puerto Rico, présteme atención. El que Jesucristo fuese súper eminentemente exaltado por encima de todo, no quiere decir que Jesucristo es más grande después de su encarnación de lo que Él era antes de morir en la cruz, de resucitar de la tumba y ascender al cielo. Piense bien. Por eso le dije ahorita que orase allí para que no fuese el pastor Edwin que le enseñara, sino que fuese el Dios de la gloria que le enseñara de forma tal que pudiese entender las cosas que va a aprender en el día de hoy. Estoy hablando como aquí el superapóstol, el superprofeta. No, simplemente un siervo de Dios que decidió por la voluntad de Dios, pues, tomar con seriedad el enseñar la palabra de Dios. Amén. Escuche, porque lo que vamos a estar hablando son verdades profundas, verdades que tienen un significado enorme y quizás conteste algunas dudas que usted haya podido estar arrastrando por muchísimo tiempo. Así que el hecho de que dice la Escritura que por el que Jesucristo decidió humillarse a sí mismo y tomar forma de hombre, y no solamente eso, sino morir, hemos dicho, en la cruz crucificado, por eso dice la Escritura que Dios lo exaltó sobre todas las cosas, súper eminentemente exaltado por encima de todo. Esa frase, esa verdad, ese pilar de nuestra fe no quiere decir que Jesucristo sea más grande. Nuevamente, Dios lo súper eminentemente exaltó por encima de todo. Eso no quiere decir que Jesucristo sea más grande después de su encarnación de lo que era antes de morir en la cruz, de resucitar de la tumba y ascender al cielo. La verdad bíblica es que Jesucristo no es más grande después de su encarnación de lo que Él lo era antes de hacerse hombre, en el sentido de que Jesucristo era 100% Dios antes de ser encarnado y luego de su encarnación continuó siendo 100% Dios. En ese sentido, Jesucristo no es más grande después de su encarnación de lo que Él era antes de su encarnación. ¿Y por qué usted está mencionando esto? A mí esto nunca se me había pasado por la cabeza. Ahora usted menciona, ¿sabe? Pues porque hay muchísimas enseñanzas falsas que precisamente sugieren eso. Y en caso de que eso a usted alguna vez se lo hayan vendido, usted lo haya comprado, pues permítame decirle que eso no es de esa forma. El punto es este, el punto es que la esencia, the essence, o quién Jesucristo es, en ningún momento cambió. El hecho de que Dios lo exaltó por encima de todas las cosas, el hecho de que Él siendo en forma de Dios, no estimó el ser Dios
como una cosa a cual aferrarse, eso en ningún momento, el hecho de que Él se despojó a sí mismo, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, cambió la esencia de quién Jesucristo es. Entonces la pregunta que posiblemente debemos hacernos es, ¿qué es lo que Jesucristo tiene ahora? Porque dice la Escritura que debido a lo que Él hizo, Dios lo exaltó por encima de todas las cosas, Dios supereminentemente lo exaltó por encima de todo. La pregunta entonces es, ¿qué es lo que Jesucristo tiene ahora que no tenía antes de su encarnación? Gracias por preguntar, porque esto es lo que Filipenses 2 del 5 al 11 nos está diciendo, y Filipenses capítulo 2 del 5 al 11, en su contexto, lo que nos dice que lo que Jesucristo tiene ahora, que no tenía antes de su encarnación, es su humanidad. La Escritura nos dice que Jesucristo se hizo hombre. Y la Escritura dice que Él murió en la cruz, fue sepultado y resucitó como hombre, físicamente. Y dice la Escritura que luego de haber resucitado como hombre, ascendió como hombre. Y en Hechos capítulo 1, el ángel que está presente y los discípulos están todos ellos pasmados viendo lo que está pasando. Y dice, tranquilos, porque este que resucitó, ustedes ven ascender al cielo, la misma forma que subió, en esa misma forma va a regresar. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Así que, por lo tanto, podemos decir que su humanidad, que no tenía antes, ahora la tiene. 100% hombre, 100% Dios. Right? Así que la imagen que vemos, no vamos a escribir mucho hoy, pero vamos a escribir esto y ojalá que podamos entenderlo y apropiarnos y poder vivirlo en nuestra vida. ¿Okay? La imagen que vemos en Filipenses 2:9, que fue el pasaje que acabamos de leer hace un momento, es la de Jesucristo pasando, escriba esto por favor, pasando de la humillación del hombre a la exaltación y el honor de Dios. Pasando de la humillación del hombre a la exaltación y el honor de Dios. Siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, se despojó de eso, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, hallándose más aún, esa frase más aún es interesante, y en adición a eso, no solamente suficiente con eso, sino en adición a eso, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso, amados hermanos en Cristo, es la humillación del hombre. Y lo que vemos en el versículo 9 es Cristo pasando de la humillación. Versículo 9 es que por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, que no hay ningún nombre que esté por encima de ese nombre. No hay otro nombre. Esa es la decisión que tenemos que tomar con relación a la Navidad. Al verdadero significado de la Navidad. Le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda rodilla es de los que están en los cielos, la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? ¿Para qué? Para la gloria de Dios Padre. Y no grite que yo no soy sordo. Hacía yo que el pastor Marcial no grita. Estaba en Costa Rica, un familiar de Maureen. Ella decía, no, pero usted tiene que aclararme, porque yo no sabía quién, yo no sé quién, porque en la cuestión esa que filmamos ahí, ese es el proyector ese. Voy a decir proyectil. El proyector ese como que no se ve bien, ¿sabe? No se sabe bien qué es la cuestión. Entonces, cuando hicimos el drama del Dr. Grace y Dr. Ley, ¿te acuerdas? ¿Sabes? No. Acá al último, pues, yo venía y hablaba, pues la señora me decía, pero es que no se veía como ahí, como Paco, y yo no sabía quién es que está hablando ahí. ¿Es usted o Marcel? Porque suenan iguales. Es la misma cosa, ¿verdad? Y la misma cosa, ¿no? Pero anyway, si el pobre hermano Edwin Marcel
grita es porque ese es el ejemplo que ha visto de su papá. Así que para los que nos visitan, grito y se me levanta la voz, pues porque es que me consume la cuestión. Right? Son cosas que son significativas y que pues deben cambiar nuestra vida. Right? Así que lo que dice la Escritura es que por el hecho de que Jesucristo se humilló, experimentó, decidió por decisión propia. Él decidió experimentar nuevamente la humillación del hombre y lo hizo en la forma que lo hizo. Dice la Escritura que Dios lo exaltó y le dio honor. Y entre las cosas que Dios le hizo fue que le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que cuando la gente escuchase ese nombre con relación a la persona del Señor Jesucristo, todo el mundo le diese el homenaje, la adoración, la alabanza, la reverencia que Él se merece, que es lo que quiere decir que toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de los cielos se doble. No solamente eso, sino que toda lengua confiese, y confesar quiere decir estar de acuerdo. Es decir, es verdad, es de esta forma, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que el énfasis es en esa frase, que Jesucristo es el Señor. Así que deme su atención, por favor. En el Antiguo Testamento, el nombre mediante el cual Dios se revela a sí mismo es Jehová el Señor, Yahweh o Yo Soy, el gran Yo Soy. Right? El punto, la razón, para no entrar en muchas cuestiones de la literatura y de los escribas y todo eso, que ya hemos hablado a la sociedad montones de veces, el punto es que toda la grandeza y toda la majestuosidad de Dios está resumida en ese nombre, Jehová el Señor. Amén. Right? Entonces, es sumamente importante para nosotros recordar. Digo recordar, no digo conocer, pues porque para ustedes que son miembros de la comunidad que tienen sus pasos, esto es algo que ya lo he escuchado 3 millones de veces y esta es la 3 millones número 1 que lo voy a volver a escuchar. Es importantísimo recordar que la palabra que se utiliza en la traducción griega del Antiguo Testamento para describir a Jehová el Señor es precisamente la misma palabra que se utiliza en Filipenses capítulo 2, versículo 11, con relación a Jesucristo como el Señor. Don't miss that point. Eso quiere decir que el Nuevo Testamento, cuando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que inspiró a Isaías, menciona a Isaías en particular, porque Pablo lo que hace es repitiendo lo que Isaías ya dijo hacía montones de años atrás, en cuanto a que toda rodilla se va a doblar delante de Jehová y que toda lengua va a confesar que Jehová es el Señor. Ya eso Isaías lo había hecho hace muchísimo tiempo y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que está haciendo es repitiéndolo ahí. El punto nuevamente es que el Nuevo Testamento, en este pasaje, en el versículo 11 de Filipenses 2, está igualando a Jesucristo con Jehová el Señor del Antiguo Testamento. En otras palabras, Jesucristo siendo súper eminentemente exaltado sobre toda cosa, es la misma forma en que Jehová el Señor lo es en el Antiguo Testamento. Eso es lo que ahí quiere decir. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Y eso también quiere decir que toda la adoración, by the way, no se me complique la vida, porque lo que acabo de decir, el resto del tiempo lo vamos a utilizar probando precisamente eso. De forma tal de que cuando llegó el momento de tomar una decisión con relación a la Navidad, tomemos una decisión basado en la verdad bíblica. Amén. Eso quiere decir también, let me repeat what I just said a few minutes ago. Lo que quiere decir, en la traducción griega del Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza, la frase que se utiliza, si usted quiere, para describir a Jehová el Señor en el Antiguo Testamento, es la misma palabra, la misma frase que se utiliza para describir a Jesucristo en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Eso es altamente significativo. Lo que implica que el Nuevo Testamento está igualando a Jesucristo con Jehová, el Señor del Antiguo Testamento. El punto es que Jesucristo, siendo súper eminentemente exaltado sobre toda cosa, hermanos,
el único que es súper eminentemente exaltado sobre toda la cosa es Jehová el Señor. Y ser súper eminentemente exaltado sobre toda cosa es ser súper eminentemente exaltado sobre toda cosa y sobre toda persona. La implicación es altamente seria, altamente significativa, que es razón por la cual debemos nosotros improvisarnos, vernos, a ver qué es lo que nosotros estamos creyendo con relación a la Navidad. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Y por qué tenemos el árbol de Navidad? ¿Y por qué tenemos el pesebre? ¿Y por qué cantamos lo que cantamos? Cantamos lo que nos cantamos porque las buenas noticias, paz en el mundo y buena voluntad a los hombres, porque os ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Jesucristo. ¿Quién? Así, ahí está la cosa. Esa es la razón de ser de todas estas bombillas, de toda esta cosa bonita, lo que debería estar detrás de todo esto es el hecho de que Jesucristo es el Señor. Y como Él es el Señor, como Él es súper eminentemente exaltado sobre toda cosa, que es lo que quiere decir que es el Señor, esto también quiere decir que toda la adoración, que toda la exaltación, que toda la alabanza, escucha, que le pertenece al Dios Altísimo en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Filipenses 2:11, le pertenece al Señor Jesucristo. That's what that means. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en lo que resta de servicio, mi propósito es mostrarles la profundidad, lo profundo de lo que eso quiere decir y de lo que eso implica en nuestras vidas. Así que lo que vamos a hacer, así que esté listo, por favor, saque sus espejuelos y téngalos a la mano y tenga el lapicero por ahí para que subraye algunas cosas. Vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento. Vamos a subrayar el nombre de Jehová cada vez que lo leamos. All right? Esa es la instrucción. Entonces usted demuestra si usted es obediente o no, subrayando o no subrayando, vacilando, pero sería bueno que lo hiciera, no para mi ego, sino para su beneficio, right? ¿Sabe? Vamos a ver esos pasajes bíblicos, vamos a subrayar el nombre de Jehová cada vez que lo leamos, pensando en lo que Jesucristo, en lo que significa, mejor dicho, que Jesucristo fue exaltado como Señor. Right? Vamos a subrayar estas cosas pensando lo que significa que Jesucristo fue exaltado como Señor. Así que, otra vez, para nuestro beneficio, repita, para mi beneficio, nosotros, incluyéndome a mí, precisamos mantener el mismo marco de referencia, que los lectores de la iglesia de Filipos. Acuérdense, esta carta a Filipenses fue escrito a la iglesia que se reúne en un pueblo que se llamaba Filipo. Y los creyentes de la iglesia de Filipo tenían un marco de referencia con relación a esta porción bíblica, porque ellos estaban familiarizados con la versión o la traducción, mejor dicho, griega del Antiguo Testamento. O sea, ellos, porque eran griegos, lo que tenían en sus manos, lo que tenían para poder estudiar. Ahorita estudiamos Segunda de Pedro en el estudio bíblico en la mañana y mencionamos, ¿sabe? Que Pedro les provee a ellos, ¿verdad? ¿Sabe? Su experiencia con el Señor y narra la experiencia que tuvo con Cristo en la transfiguración y eso, pero también les recuerda, ¿sabe? Hey, antes de ponerse a escuchar a los falsos profetas y a los falsos maestros, acuérdense que ustedes tienen la profecía. ¿Qué era lo que decía? ¿La profecía qué? ¿La profecía cuál? No, la profecía verdadera. La profecía verdadera, ¿sabe? Que es la Escritura. Amén. Pues los creyentes de Filipos, no se pierda, por favor, porque vale la pena prestar atención. Los creyentes de Filipos, lo que tenían en sus manos cuando leen la epístola de los filipenses que usted y yo tenemos, era el marco de referencia que ellos tenían, era el Antiguo Testamento en griego. Así que lo que yo le sugiero, ¿verdad? ¿Sabes? Que es que mantenga ese mismo marco de referencia, ¿verdad?
que ellos tenían, right? Donde la frase en ese Antiguo Testamento, la frase que se utilizaba en el Antiguo Testamento para referirse a Jehová el Señor, es la misma frase, como ya lo he dicho varias veces, que se utiliza en Filipenses 2:1 para referirse a Jesucristo como el Señor. De paso, hay muy buenas versiones en inglés y aún en español que cuando se utiliza la palabra Jehová en el Antiguo Testamento, la palabra que usted tiene en este momento es el Señor. So, we are in solid ground. Estamos en terreno firme, ¿ok? So, el primer pasaje bíblico que tenemos aquí es Salmos 83, versículo 18. Vamos a leer esto, vamos a subrayar la palabra Jehová, pensando en lo que significa que Jesucristo fue exaltado como el Señor, teniendo en nuestra mente, en nuestra conciencia, que la frase que se utiliza con relación a Jesucristo como el Señor es la misma frase que se utiliza en el Antiguo Testamento para describir a Jehová el Señor. Amén. All right, we're fine there. Salmos 83, versículo 18 dice, y que conozcan que tu nombre es ¿qué? Tú solo el Altísimo sobre toda la tierra, que tu nombre es Jehová, que tu nombre es el Señor. Vemos a Dios exaltado sobre toda la tierra. En el capítulo 97 de Salmos, de paso, el capítulo 97 de Salmos comienza en el versículo 1 recordándonos que Jehová el Señor reina. El versículo 1, que no lo tiene usted, pero está en la Biblia, dice, Jehová reina, el Señor reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Pero entonces, en el versículo del 5 al 9, ¿todo el mundo lo está viendo? Por favor, ¿sabe? Preferiblemente ahí, lo que tiene ahí en la mano, ¿sabe? Subraye lo que sea, ¿right? Fíjese que dice, los montes se derritieron como cera delante de ¿quién? Subraye eso, por favor. ¿Qué es lo que dice después? Y el Señor de toda la tierra será el mismo Jehová que está mencionando previamente. Seguro, porque es uno solamente. Alabado sea el nombre del Señor. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Y los cielos anunciaron su justicia. Y todos los pueblos vieron ¿qué? Su gloria. Versículo 7. Avergüéncete de todos los que sirven a las imágenes de talla. No vamos a entrar ahí, pero hay algo te la va a cortar ahí. Avergüéncese de todos los que sirven a imágenes de talla. Madera, cera, cemento, hierro, cerámica, de lo que sea. Los que se glorian en los ídolos, póstrense ante él, Jehová el Señor, todos los dioses. Y eso no quiere decir, mire para acá todo el mundo, cuando dice, póstrese, porque yo he escuchado gente decir, tú ves, la Biblia enseña acerca del politeísmo. Politeísmo es la presencia de muchos dioses. Sí, fíjese, pues ahí en Salmo dice, póstrese ante él todos los dioses. ¿Saben que es un lenguaje poético? ¿Sabes? Todos los ídolos falsos es lo que quiere decir. El hecho que dice ahí que presenten todos los dioses no quiere decir que Dios está diciendo que otros dioses. No, no y no y no. Que hay un solo Dios. Próstese ante él todos los dioses, todos los ídolos creados. Está haciendo referencia a las imágenes de talla y todas esas cosas que acabo de hablar previamente. Pero muchas personas sacan pasajes fuera de contexto y empiezan a hacer unos revoluciones y cuando vienen a ver, pues no saben ni ahora qué es. Versículo 8. Oyó Sión y se alegró y las hijas de Judá se gozaron. Jehová, subraye, por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres ¿quién? Y sobre todo, ¿eres qué? Ahora, escuche eso pensando en lo que se escribió, inspirado por el Espíritu Santo, por el apóstol Pablo, en Filipenses, capítulo 2, versículos del 9 al 11. Y se dio un nombre que está por encima de todo nombre. Por encima de todo nombre. Por encima de todo nombre. No hay nada que esté más alto que ese nombre. ¿Cómo puede ser? No hay nada que esté más alto por encima de ese nombre. No hay nada que esté. Y aquí estamos hablando de que Jehová es el Altísimo. Él es muy exaltado. Y ahí lo que estamos viendo es Jesucristo pasando de la humillación del hombre ante la exaltación y el honor de Dios. Diciendo que no hay otro nombre por encima, ¿sabe? De los cielos, la tierra, por encima del nombre de Jesucristo. O sea, el nombre del Señor. Así que
Otra vez, no pierda de vista que estamos poniendo al Señor Jesucristo y a Jehová el Señor del Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo el Señor del Nuevo Testamento y Jehová el Señor del Antiguo Testamento en el mismo nivel. Señor de toda la tierra y de toda la creación. Versículo del 3 al 7 del Salmo 95, el próximo que tiene ahí. Dice, porque Jehová es Dios que el gran rey de todos los dioses. El gran rey de todos los dioses. Ahí está otra vez. No. Él está por encima de todo ídolo, de toda deidad que es creada por el hombre, por encima de todas las cosas. Él es el gran rey. Dígame si no es cierto, con relación a Jesucristo, la Escritura, y eso lo estudiamos a saciedad por casi año y medio y un poquito más, cuando estudiamos hace poco, este año 2014, el libro de Apocalipsis, las referencias que hace acerca de Jesucristo como rey de ¿qué? Rey de reyes, rey, señor de señor, rey de reyes. Y fíjense que aquí habla acerca de Jehová, el gran rey, el rey de reyes, sobre todos los dioses. En su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Son también el mar, suyo también es el mar, pues ¿el qué? Dice la Escritura que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, hablando del Señor Jesucristo. Y aquí está hablando de Jehová. Esto no tengo que decírselo, ¿verdad? Porque usted lo sabe. Simplemente just to get you excited about this. Que vea la magnitud y la importancia de lo que estamos hablando en este momento. Alabado sea el nombre del Señor. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por Él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que fue hecho excepto por Él. Y el verbo se hizo carne, y vimos su gloria, como del unigénito de Dios, que tiene la misma esencia, unigénito, que tiene la misma naturaleza, la misma esencia, de tal palo, tal astilla. Arrodillemos pues delante de nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oís hoy su voz. Así que estamos viendo una imagen de lo que debe venir a nuestras mentes. Estoy repitiendo para que no nos perdemos, no se nos vaya el enfoque. Repitiendo que estamos viendo al leer estas porciones bíblicas una imagen de lo que debe venir a nuestras mentes cuando vemos la palabra Señor aplicada a Jesucristo. Esto es lo que debe venir a nuestras mentes. Cuando escuchamos el Señor Jesucristo, que Jesucristo es el Señor, cosas como estas que estamos leyendo aquí son las cosas que deben venir a nuestra mente cuando escuchamos en la anunciación, en la proclamación del ángel a los pastores en Belén de Judea. Hosana en las alturas, paz en la tierra, los hombres de buena voluntad. ¿Por qué? Porque hoy os ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso es lo que tiene que venir a nuestra mente. Todas estas cosas, el que hizo todas las cosas, el que sostiene todas las cosas, el Rey de Reyes. Alabado sea el nombre del Señor. Salmo 103, versículo 19 al 22. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Cuando pensamos la palabra Señor aplicada a Jesucristo, tenemos que pensar que Jesucristo fue el que estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Versículo 20, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, el Señor, vosotros sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, 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 que hacéis su voluntad. Bendice a Jehová. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Salmo 113, versículo del 1 al 6. Mira lo que dice. Alabar, sí, exaltar. Siervos de Jehová, alabar, exaltad
el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. Y bendito quiere decir ahí también, quiere decir exaltado. Desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. En otras palabras, de un lugar a otro, este a oeste, norte a sur. Sea alabado el nombre de Jehová. Todo lo que tiene que venir a nuestras mentes cuando escuchamos la palabra Señor con relación a Jesucristo. Excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová, nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar a personas como tú y yo en el cielo y en la tierra? El punto es este, es que el libro de Salmos nos ofrece una imagen de Jehová el Señor siendo exaltado sobre los cielos, Jehová el Señor siendo exaltado sobre la creación, siendo exaltado sobre las naciones, siendo exaltado sobre los gobernantes de la tierra. Pero ese no es el único. Escuche ahora, que es importante. Isaías, como lo mencioné hace un momento, también nos ofrece una imagen del celo de Dios por su nombre el Señor. Dios no comparte con nadie la gloria de su nombre. Isaías 42:8 dice lo siguiente: yo, Jehová el Señor, es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a ídolos, ni alabanza. Seriamente serio, perdonando la redundancia, con relación a la gloria de su nombre, no la comparte con nadie. Precisamos, cuando vemos el nombre, la palabra Señor, con relación a Jesucristo, necesitamos pensar en eso, que Dios no, con Jehová el Señor, no comparte la gloria de su nombre con nadie. Ahora nos encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, diciendo que por eso Dios lo exaltó por encima de todas las cosas, le dio un nombre que está por... Piense, Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre. ¿Y cuál es el nombre que está por encima de todo nombre? Bueno, o sea, el nombre que está por encima de todo nombre es Jehová el Señor. Está por encima de todas las cosas, porque es el nombre que describe toda la realidad de quién es Dios. Alabado sea su santo nombre. O sea, lo que quiero que vea es que dice la Escritura que Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, y por eso me tomé el tiempo antes de comenzar a hablar de esto, dejándole saber, y le pedí que me prestara atención, y todavía veo algunas mentes, yo no puedo ver la mente a nadie, pero imagino que algunas de sus mentes, en vez de estar enfocados en lo que la palabra Dios quiere compartirnos, está enfocado en ideas preconcebidas que posiblemente usted tenga. En vez de enfocarse y tener una actitud humilde y decirle: Señor, tú me enseñas y yo obedezco. Mientras tu mente está divagando en un montón de creencias y cosas, enseñanzas incorrectas que posiblemente has aprendido o has escuchado. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos con las dichosas cosas que escuchamos. Porque todo lo que escuchemos, sea bueno o malo, afecta a nuestras vidas. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso me tomé el tiempo de recordarles que el hecho de que Dios lo haya exaltado por encima de todas las cosas no quiere decir que el Jesucristo encarnado sea más grande, sea más excelso que el Jesucristo que existía previo a su humillación. Es lo mismo, la esencia no cambia en nada, 100% hombre, 100% Dios. Su deidad se mantiene, lo único que cambia, y como ya dijimos, es el hecho que luego de su encarnación, ahora tenía la humanidad perfecta totalmente, sin pecado de ninguna clase. Alabado sea el nombre de Cristo. Isaías 45, leímos 42, que dice: la gloria de mi nombre yo no se la comparto a nadie. Que nadie venga a cogerme el nombre mío. Lo siento, no negociable. Isaías 45 es el pasaje en el cual Filipenses 2, del 9 al 11, está basado. Y quizás lo sabía hace tiempo, gloria a Dios. Si no lo sabía,
escríbalo por algún lado por ahí, porque está basado. Lo que Pablo, by the way, mucho alabado sea el nombre del Señor. All right, ok. ¿Sabe? Todos sabemos, no sé, todos no, quizás, por lo menos yo espero que los que han estado algún tiempo aquí, no aquí, no, en cualquier iglesia, que se predique la palabra de Dios. Así, para no echarse la cabeza a uno a eso, ¿no? ¿Sabe? Estamos en cualquier iglesia donde se predique la palabra de Dios sin estar escogiendo, de esto predicamos sí, de esto no, sino que sea una predicación fiel de la palabra de Dios. Sabemos que gran parte de lo que se encuentra en el Nuevo Testamento son referencias a pasajes en el Antiguo Testamento. ¿Algo nuevo? No. ¿Por qué se paró si estaba sentado? Pues porque es una verdad que necesitamos tener clara en nuestra mente. Porque acabo de decirle que lo que Pablo dice aquí en Filipenses capítulo 2 tiene su origen en Isaías 45. Gran parte de lo que estudiamos en el libro de Apocalipsis eran referencias al Antiguo Testamento. Y por eso las primeras 4 semanas del estudio de Apocalipsis lo pasamos clarificando eso. Que para poder entender Apocalipsis correctamente había que tener un entendimiento apropiado, bíblico, del Antiguo Testamento. Saber que muchas de las cosas que estaban diciendo allí eran referencias al Antiguo Testamento. Pues esto que Filipenses 2:9 nos dice es una referencia al Antiguo Testamento. A Isaías 45. Por favor, preste atención a lo que dice. Lo que esta porción bíblica nos dice. Dice: declarad, exponed pruebas y entrad todos en consulta. Está ahí, está un poquito medio oscuro. Pregunta: ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino quién? Jehová. Jehová el Señor, don't miss that. Y no hay más Dios que yo. Dios justo y ¿qué? Salvador. Justo, Salvador. Dios que imparte justicia y que salva. Right? Tentado a seguir por ahí para abajo. I have to hold myself here. Pero no puedo evitar recordarles que nosotros somos justificados por la fe. Amén. Right? La fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Salvador. Amén. Y que Jesucristo es nuestro Salvador. Amén. Right? No hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador. No hay otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Veré ahora. Por mí mismo hice juramento de mi boca. ¿De la boca de quién? De Jehová. Right. Salió palabra en justicia. ¿Y qué? ¿Y no será qué? No será revocada. Quiere decir que no será revocada. No hay cambio. No hay nadie que pueda venir y decir, no, eso, o hay una apelación para que eso cambie. No será revocada. Esa es la escritura. Mire la palabra que no será revocada. Mire lo que dice. Que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ese es el lenguaje que el apóstol Pablo, son las palabras que Pablo utiliza en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Que en el nombre de Jesucristo I'll read it to you, okay? Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Lo que aquí dice la escritura, Jehová dice, y no será revocada. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es ante mí, y ante mí es Jehová, el Señor. So, you gotta hear, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas, el nombre que está por encima del nombre, para que en el nombre de Jesús se doble
toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es ¿quién? El Señor. La iglesia de Filipos, que como le dije, pues tenía su porción bíblica en ese idioma que se escribió en idioma griego, pues no tenía ningún problema de saber, de entender que quien el Señor que se estaba refiriendo ahí era al Jehová del Antiguo Testamento. Y no solamente eso, sino que la porción bíblica, la frase, lo que Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, ellos, conocedores del Antiguo Testamento, podían identificar sin duda de ninguna clase que se estaba refiriendo a Jehová, el Señor del Antiguo Testamento, cuando estaba haciendo referencia de que toda rodilla se iba a doblar y que toda lengua iba a confesar que Jesucristo es el Señor. Versículo 24 dice, y de mí se dirá, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enaldecen serán avergonzados. En Jehová será ¿qué? Y se glorificará toda la descendencia de Israel, no todos los judíos, no, toda la descendencia de Israel, el Israel espiritual. Nosotros somos parte, entiendo yo, te difiere conmigo, no hay problema, pero entiendo yo que nosotros somos parte del Israel espiritual que habla la Escritura. Así que vez tras vez en la lectura de estos pasajes del Antiguo Testamento hemos visto un poco, no mucho, de lo que debe venir a nuestra mente cuando escuchamos la frase Jehová es el Señor, Jesucristo es el Señor. Lo que viene a la mente es el que se está hablando del que tiene autoridad sobre todo. Jesucristo es el Señor, Cristo es el Señor, el que está exaltado sobre todo poder en el cielo y en la tierra. Cristo es el Señor, ese que es seriamente celoso con su nombre. Cristo es el Señor, Jehová es el Señor, en la presencia del cual se va a doblar toda rodilla. Son las cosas que precisan venir a nuestra mente. Esa es la decisión que tenemos que tomar con relación a la Navidad. No en la Navidad, no es la decisión en qué voy a celebrar, qué no voy a celebrar, qué voy a comprar, qué no voy a comprar, qué voy a comer, qué no voy a comer, qué bombilla voy a poner, qué bombilla no voy a poner, qué árbol voy a poner, natural, artificial. No son esas decisiones. Estamos hablando de la decisión que vamos a tomar con relación a la Navidad, a la encarnación. Que el bebé ese que nació en el pesebre eventualmente fue exaltado por encima de todo nombre, y el bebé que nació ahí es ese Jehová el Señor del Antiguo Testamento. Son palabras fuertes, pero palabras que tienen todo el peso bíblico. Miren su Biblia, por favor. Lucas capítulo 2, por favor, rapidito, del 8 al 12. Lucas 2, del 8 al 12. Ay, Padre. Lucas 2, por favor. Usted solamente tiene el versículo 12, si no me equivoco por ahí, pero busque en su Biblia, por eso fue de la Biblia, del 8 al 12. ¿Okay? Si tiene Lucas capítulo 2 del 8 al 12, se da cuenta que dice, había pastores en la misma región, esos Judeas, right? Y en Judea vivían, ¿quiénes? Los judíos, right? Okay, right? Piense, right? Okay. Había pastores en la misma región de Judea que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel del Señor les dijo, no teman, porque hoy os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿un qué? ¿Qué es quién? Entonces dice, para que ustedes sepan, ese Salvador que ha nacido, que es Cristo el Señor, esto servirá de señal. Al lugar donde ustedes vayan, van a hallar un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lo que quiere decir es que el bebé que nació en el pesebre es el Señor de toda la creación. El bebé que nació en el pesebre es el Señor de los cielos y el Señor de todo y en todo lugar. Por lo tanto, el bebé que nació en el pesebre es el objeto de nuestra alabanza, de nuestra exaltación, de nuestra adoración, porque el bebé que nació en el pesebre no es el niñito Jesús, es Cristo el Señor. Amén. Cambia las cosas por completo. Definitivamente.
Yo creo que no estoy incorrecto al decir que el Salmo 148 nos habla de alabar a Jehová el Señor. Y si nos habla de alabar a Jehová el Señor, también nos está hablando de alabar al Señor Jesucristo. Salmo 148, versículo 1 al 13 dice: alabar a Jehová todos desde los cielos, alabarlo en las alturas, alabarlo vosotros todos sus ángeles, alabadlo vosotros todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo todos vosotros lucientes estrellas, alabad los cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre los puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, todos los abismos, el fuego, el granizo, la nieve, el vapor, el viento, la tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido. ¿Cuál es el único nombre que es enaltecido? Pero fíjate, entonces Filipenses capítulo 2 nos está diciendo que hay un nombre que está por encima de todo nombre y ante ese nombre se va a hablar toda rodilla, que quiere decir que va a ser enaltecido. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito el nombre de mi Rey, de nuestro Salvador. Así que la enseñanza aquí es que la identidad del bebé en el pesebre es la del Señor Jesucristo, que fue exaltado y reina desde la más alta posición. Así que fue de la humillación del hombre y la exaltación de Dios. En conclusión, tenemos que señalar que esa imagen que Pablo nos da en Filipenses 2 no solamente es de uno que es digno de nuestra alabanza y nuestra adoración, que es Cristo Jesús, es cierto. Filipenses 2, mire para acá, que ahora es que viene el golpe bajo, ahora que viene donde no nos gusta, ¿right? ¿Sí? Filipenses 2, Pablo le está escribiendo a unos creyentes, un grupo de creyentes, que estaban absorbidos en ellos mismos. ¿Sabes lo que es estar absorbido en sí mismo? Todo era alrededor mío, el yo, mi beneficio, lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que me conviene. Pablo está escribiendo a creyentes, pues eran creyentes, que estaban aprovechándose de otros. No good. Estaba escribiendo a creyentes que se estaban exaltando a sí mismos. Yo creo, yo pienso, yo siento, Dios me dijo, Dios me habló. Estaba escribiéndole a creyentes que estaban empeñados en hacer valer sus derechos. Usted se lo está inventando. No, yo no me lo estoy inventando. Mira lo que dice Filipenses 2, versículos 3 y 4. Pablo no está hablando por hablar. Acuérdense que es el Espíritu Santo a través de Pablo. Y está escribiendo para la edificación de la iglesia. Para la salud relacional de la iglesia. La iglesia se compone de matrimonios, de familias. Y si la gente estaba exhibiendo esa conducta dentro de la iglesia, tenlo por cierto que también estaban exhibiendo esa conducta en su casa, en sus matrimonios, en sus relaciones. Pablo dice, no hagáis nada por rivalidad. Subraya lo próximo, por favor. Al momento de decidir qué comprar, qué no comprar, qué necesita o qué no necesita, piensa en eso, por favor. No hagáis nada por vanidad. No se meta conmigo. Yo hago lo que yo quiera hacer. Yo compro lo que yo quiera comprar. Yo gasto mi dinero en lo que yo quiera. De eso que está hablando precisamente. ¿Sí? Nosotros no compramos lo que queremos comprar. No gastamos nuestro dinero que lo queremos gastar. Nosotros lo que queremos es obedecer a Dios. Amén. Lo que queremos es agradar y glorificar a Dios en todas las cosas que hagamos.
La Escritura dice que nosotros no tenemos nada, no somos dueños de nada. Repita conmigo, yo no soy dueño de nada. Simplemente soy administrador de cosas que Dios ha puesto en mis manos. Eso es la forma bíblica de ver las cosas. Right? So Pablo dice, no hagáis nada por rivalidad o por vanidad. Antes bien, en vez de eso, con humildad, estimando cada uno a los demás como ¿qué? Superiores a sí mismo. Dice, y no busquéis vuestro propio provecho, otra vez, porque estaban aprovechándose de otros. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de quiénes. Así que, versículos del 9 al 11 de Filipenses nos enseña que Jesucristo, claro, es el objeto de nuestra adoración, pero también nos enseña que Jesucristo es el patrón o modelo que debemos imitar en nuestras vidas. Amén. Por eso es que el versículo 5 comienza diciendo, hay en vosotros este mismo sentir. El versículo 5, obviamente, va después del versículo 4. ¿Right? Sorry, ¿verdad? Soy medio lento. ¿Sabes? Me di cuenta, mira, el versículo 5 va después del 4. Quiere decir que las cosas están conectadas una con la otra. Definitivamente que sí. Right? ¿Sabes? Así que Jesucristo no solamente es el objeto de nuestra adoración, nuestra alabanza, es el patrón o el modelo que debemos imitar en nuestras vidas. Una de las razones por las cuales en esta iglesia local, donde se reúne la iglesia del Señor Jesucristo en el oeste de Orlando, en el área que se llama Pine Hills, creemos que movidos por el Espíritu Santo decidimos llamar a esta iglesia en sus pasos. Porque la idea es seguir el modelo de Jesucristo. Amén. Imitar el modelo de Jesucristo. Filipenses 2:11, 9 al 11 dice, donde deja ver que Jesucristo fue de la humillación del hombre a la exaltación y el honor de Dios. Escriba esto último y se acabó. Pero también nos muestra que el sendero al éxito delante de Dios siempre es pavimentado por el desinterés, la generosidad y el desprendimiento delante de los hombres. ¿Está ahí atrás eso? ¿Está escrito ahí atrás? All right. Está escrito ahí atrás. Vamos a repetirlo todo el mundo, ¿ok? A las 3. 1, 2 y 3. El sendero al éxito delante de Dios siempre es pavimentado por el desinterés, la generosidad, el desprendimiento delante de los hombres. That's a good thing. ¿No quieren tener éxito en su matrimonio? Camino al éxito en su matrimonio está pavimentado sobre esas cosas. Una familia, iglesia, relaciones. Now, esta cuestión aquí de que el sendero al éxito delante de Dios siempre es pavimentado por el desinterés, la generosidad y el desprendimiento. Esas tres cosas, sin lugar a dudas, estaban en contra de la cultura de los filipenses. La cultura que se describe en el capítulo 2. Por el capítulo 2 lo que vemos es ahí todo el mundo haciendo todas las cosas por rivalidad, por vanidad, buscando su propio provecho. Las cosas que está diciendo son en contra de la cultura de aquella gente. Y yo someto a su consideración en conclusión en esta mañana, particularmente, por favor, y no se ofenda a nadie. Todos los que desde los que vinieron a este país hace 40 años hasta los que vinieron la semana pasada. De donde sea. El desinterés, la generosidad y el desprendimiento son valores que estaban en contra de la cultura de los filipenses en el primer siglo y son valores que están en contra de la cultura contemporánea del día de hoy, donde tú y yo tenemos que vivir. Funciona el miércoles, es el mundo que nos rodea. Y precisamos vivir conscientes de que es enemigo nuestro. Es todo aquello que es contrario a la piedad, a lo que es piadoso, a lo que es aceptable a los ojos de Dios. Eso es el mundo. Y es nuestro enemigo. Cultura contemporánea, donde tú y yo vivimos, que estamos escuchando diariamente,
No promueve en nosotros buscar el provecho de los demás. Lo que promueve es enfocarse en uno mismo. Lo que me hicieron, lo que es mejor para mí, lo que me conviene. Yo no me merezco esto. Promueve el sacar lo más que podamos de los demás. Señor, tenga misericordia de todos nosotros. Dios me cuide. Ore por mí en ese particular. Ore por el pastor Marcel, por el pastor Willy. Y ore por cualquier pastor en cualquier lugar. Que no sucumba a la tentación, a la trampa esa del mundo y la carne. De acercarse a personas, de aceptar personas. Pensando en lo que esa persona puede proveer para su ministerio. ¿Cuántos alaban al Señor? Estamos en terreno sólido. La cultura contemporánea del día de hoy promueve el defenderse a uno mismo y promueve el hacer valer nuestros valores. Cristianismo bíblico, no el de TBN o enlace, ya viene otra vez con la misma cosa, pero es que hay que aprovechar la oportunidad cada vez que se presenta para hacer mención de eso, ¿right? Que eso no es bueno, que eso no es aceptable, que hay que tener cuidado con la cuestión esa, que puede que haya uno que otro buen predicador, pero por cual uno bueno que enseñe bien la correcta palabra de Dios, hay como 995 que están por lo tangente. Cristianismo bíblico promueve el sacrificar mis derechos. ¿Cuántos quieren sacrificar sus derechos? Ay, qué poquito, pero por lo menos hay 2 o 3 nada más, ¿sabes? ¿No? Pues esto es lo que se promueve aquí. Tan sorry. Está visitando la iglesia por primera vez. Dice, para allá yo no voy más. Eso es lo que se promueve ahí. Sacrificar nuestros derechos. Qué mucho nuestros hijos necesitan de un papá que esté modelando diariamente el sacrificar sus derechos. Que muchos necesitan de una mamá que esté en la disposición de sacrificar sus derechos. Lo valioso de ese regalo no se puede describir. Ese ejemplo, esa vivencia de tener una madre que insiste en sacrificar sus derechos. El cristianismo bíblico promueve el negarme a mí mismo por el beneficio de otros. Trague fuerte, no hay problema. Y el cristianismo bíblico promueve humillarse para que otros conozcan que Dios es bueno. Aleluya. Quizás nunca este lado posiblemente se quede con Rosa y con Euclides. Y con Odalis y Julio cuando vienen que no tienen trabajo. Right? Quizás nunca se llene, quizás aquello nunca se llene, right? Pero nunca vamos a negociar la verdad bíblica. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. No se enoje nadie conmigo, por favor. Pero contésteme. ¿Los bebés? Hubo un tiempo para reclamar mis derechos. Quizás este no es el tiempo. Quizás hace tiempo que llegó el momento de soltar el freno de emergencia y entregar eso. Quizás este momento es de humillarme para que otros conozcan que Dios es bueno. Quizás este momento de negarnos a nosotros mismos para el beneficio de otros. Quizás ha llegado el momento de comenzar a sacrificar tus derechos. Alguien me enseñó hace muchísimo tiempo que el cristiano maduro, entre otras cosas, puede hacer esto. Puede ceder su derecho
de estar en lo correcto. El cristiano maduro no tiene que exigir que se le reconozca que está en lo derecho, en lo correcto, mejor dicho. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que este patrón que vemos aquí es un patrón que vemos en todas las escrituras de los siervos de Dios. Los siervos de Dios se humillan y siervas desinteresadamente y luego Dios los exalta. Eso lo vemos en todo momento, right? José de Egipto pasó 13 años de servicio y de sufrimiento y eventualmente Dios lo exaltó. Amén. ¿Cuánto conocen la historia? You see that, right? O sea, el rey David, llamado desde chiquito, pero antes de ser rey pasó por toda clase de sufrimiento. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que en el cristianismo bíblico, el creyente no vive para promoverse a sí mismo, no vive para defenderse a sí mismo, no vive para exaltarse a sí mismo. En el cristianismo bíblico, el creyente vive para sacrificar su vida de forma tal que la gloria de Dios, de Cristo, pueda verse a su alrededor. Y la cuestión de la exaltación, que es atractiva, se la dejamos a Dios. Que sea Dios el que nos exalte. Amén. En la forma, en el tiempo que Él quiere hacerlo. Ahora, estamos casi al final de este año y yo estoy convencido, entre otras cosas, por la promesa de Dios, por lo que he visto, hemos experimentado en la vida de nuestra iglesia, la salud relacional, espiritual, la madurez, que la mayor parte de la iglesia ha comenzado a dejar ver. Me parece a mí que si como iglesia nosotros nos arriesgamos a demostrar la gracia de Dios, la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Amén. Nos arriesgamos a demostrar la misericordia de Dios, convencido que Dios nos va a usar como iglesia para proclamar su gloria, para declarar su gloria en forma que tú y yo no nos podemos imaginar. I believe that. Como decía el predicador, quizás yo no viva para ver eso en la forma en que creo que Dios lo va a hacer. Pero lo he visto. Dios lo va a hacer. No solamente con esta iglesia, sino con toda iglesia que se disponga nuevamente a sacrificarse y a arriesgarse demostrando la gracia y la misericordia de Dios. Right? Jesucristo lo posee todo. Jesucristo tiene el poder, tiene el dominio, tiene la autoridad. Jesucristo tiene poder para salvar. Jesucristo tiene autoridad para gobernar. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Él es el Señor. Él es Jehová. El Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo. Alabado sea su santo nombre. Right? Así que, como decía Isaías, esto aquí no es, esto es irreversible, esto es de esta forma. Jehová dijo que delante de Él se va a doblar toda rodilla, toda lengua va a confesarle a Él. Right? Así que la cuestión es que nosotros, con relación a la Navidad, y el domingo que viene vamos a terminar esto, tenemos que tomar la decisión, con relación a lo que la Navidad en realidad es. Y lo que el pasaje nos dice es que Dios le dio un nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, right, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Right? Si nosotros no hemos doblado nuestras rodillas delante de Él y le hemos confesado como Señor y Salvador de nuestras vidas, si lo hemos hecho, pues el doblar nuestras rodillas
va a resultar en nuestra salvación. Y hoy puede ser ese día para alguna persona aquí que nunca ha doblado su rodilla delante de Jesucristo y le ha confesado como Señor, como Salvador, como Señor de su vida. Y mi pregunta es, ¿hay alguna persona aquí hoy, que luego de escuchar la palabra de Dios, quizás por el trabajo de la obra del Espíritu Santo dentro de usted, en su corazón, esté en el momento para decir, hoy yo quiero confesar a Jesucristo como el Señor de mi vida, como el Salvador de mi vida? Hoy yo doblo mi rodilla delante de Él. ¿Hay alguna persona aquí que quiera tomar esa decisión hoy? Si es de esa forma, se pone de pie. Si no, no hay problema. O mejor dicho, si no lo ha hecho, sí hay problema. Porque si hoy no doblamos nuestras rodillas delante de Cristo y le confesamos como Señor, como lo que Él es, para salvación, llegará el día en que vamos a tener que doblar nuestras rodillas, querramos o no. Pero en ese día ya no va a ser para salvación, ese día va a ser para condenación. Y la certeza de ese día, ninguno de nosotros la conocemos. Así que con mi respeto, ¿sabes? Los que me conocen un poquito saben que yo no estoy de manipular a nadie, tomar decisiones así a lo loco, no. Pero le digo, ¿sabes? Si en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu conciencia, tú no tienes la certeza de que tú has doblado tus rodillas y le has confesado como Salvador, como Señor para salvación, entiende que tarde o temprano vas a tener que doblar tus rodillas. Pero si lo haces, si llega ese momento sin haberle confesado, utilizando el libre albedrío que Dios te ha dado como Salvador para salvación, cuando llegue ese momento tendrás que confesar, pero será para condenación. No es una forma muy bonita para terminar un mensaje en una iglesia, así que déjeme terminar con una más bonita todavía. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que asegúrese, tenga la certeza plena de que usted está en Cristo Jesús. Y para estar en Cristo Jesús requiere que doblemos nuestras rodillas, no literalmente, físicamente, sino que nos humillemos y confesemos, como dice la Escritura, que Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. Que nos nació en Belén de Judea un Salvador, que es Jesucristo el Señor. God is good all the time.